Hola, bienvenidos a los pueblos de la ETSIAP en nuestro episodio número 7. Hoy tenemos la suerte de contar con Víctor Sánchez Girón, doctor ingeniero agrónomo catedrático de universidad, profesor de nuestra escuela, y bueno, hoy nos va a hablar de Hinojosa de Boedo, un pueblo de la provincia de Palencia, al cual Víctor se siente muy unido, como vais a escuchar. Víctor, buenos días y sobre todo muchas gracias por participar en nuestro programa. Bueno, muy buenos días, Alonso, y muchas gracias a ti, porque quiero agradecerte la iniciativa que has tenido al crear este programa de emisión de radio dedicado a los pueblos de la ETSIAP, que es una gran oportunidad para que los alumnos sepan que muchos de los profesores que llevamos muchos años ya dando clase aquí en la escuela, pese a haber nacido en Madrid capital, pues tenemos una vinculación directa con la España rural, la España que hoy en día se llama vaciada y que yo llamo la España abandonada, como es mi caso y el pueblo del que vamos a hablar ahora, Hinojosa de Boedo. Muy bien, pues nada, para poner en contexto a los alumnos y al resto de nuestros oyentes, pues bueno, decir que Hinojosa de Boedo es una pedanía de Santa Cruz de Boedo, está situada al este de la provincia de Palencia. A ver si nos puedes detallar un poco más esta localización. Bien, Hinojosa de Boedo, como bien has comentado, pues es pedanía de Santa Cruz de Boedo, es un pueblo muy pequeño. Hoy en día solamente hay una casa abierta todo el año. En el verano se abren más casas y está situada en la comarca de los páramos detríticos de la provincia de Palencia. Esta es una zona de transición entre la comarca de la Tierra de Campos y la montaña palentina. Pertenece a la cuenca del río Boedo, aun cuando el río Boedo pasa a 5 kilómetros del pueblo, porque todo el terreno es una raña comprendida entre este río Boedo y el río Pisuerga. Se dedica el campo a la explotación de cultivos de secano extensivos, cereales y leguminosas para grano. Sí, me decías que Hinojosa está, digamos que en medio de los dos valles del río Boedo y el río Pisuerga, ¿no es así? Exacto, sí. Vale, muy bien. Pues bueno, ya hemos dicho, aunque el pueblo consta de algunas casas abiertas durante algunos meses del año, lo cierto es que hay una despoblación evidente en Hinojosa de Boedo. La inmensa mayoría de los pueblos de la comarca del Boedo y de toda la zona de la Raña de la provincia de Palencia. La densidad de población en la comarca del Boedo es de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado y la media de la provincia de Palencia en las zonas agrícolas y rurales es de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. También me decías que sí que era no un pueblo, sino toda la zona también, poco poblada, pero sí muy explotado, ¿no? Era una de tus frases en el café que tomamos hace un tiempo. Pese a que vive poca gente, todo el terreno labrable de toda la comarca y de otras comarcas aledañas pues está labrado completamente, no hay ni una tierra que esté abandonada. Las labores del campo han quedado en menor número de gente joven y ya no tampoco tan joven, pero no se deja de nada sin labrar, ¿no? Cuando yo era pequeño y pasaba allí el verano, ya comentaré por qué voy allí, pues llegué a conocer hasta probablemente 8 o 10 agricultores en activo en la zona. Hoy en día solamente hay un único agricultor, bueno, es una empresa en concreto de unos primos míos, es una empresa agrícola familiar y labra todo el término municipal, unas 800 hectáreas. Vamos por ahí, ¿no? Un poco por tu infancia y la familia en estos primeros años en Hinojosa. Aunque Víctor nace en Madrid, pero bueno, tiene recuerdos de la niñez veraneando en Hinojosa de Boedo y desde bien pequeño creo que subido al tractor empapándote de todas las labores agrícolas de por allí, ¿no? En ese momento. Bien, en Hinojosa de Boedo nació mi madre y tuvo la enorme suerte que en los años 40 pues su padre, mi abuelo, de nombre Apuleyo, pues decidió que estudiara bachillerato, fue al Instituto de Palencia de Jorge Manrique y una vez terminado el bachillerato, pues a finales de los 40 y primeros años 50 se trasladó a Valladolid para estudiar la carrera de químicas. Mi madre era licenciada en Ciencias Químicas y allí conoció a mi padre, que estaba en la Facultad de Ciencias Químicas haciendo el doctorado.
Cuando se casan, mi padre consigue un puesto de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se instalan en Madrid, nacimos mis 2 hermanos, que son más pequeños que yo, y yo, que soy el mayor de los 3 hermanos, y desde entonces toda nuestra infancia, en mi caso hasta los 16 años, pues transcurría con los veranos pasados en Hijosa de Boedo. Íbamos allí, nos dejaban en el mes a finales de junio, primeros de julio, y a mediados de septiembre venían a recogernos. Pasábamos en agosto unos días en la playa, en Suances, que se considera como el mar de los palentinos, es la localidad donde van gran cantidad de palentinos a pasar el verano, y todo el resto del tiempo allí en el pueblo. Muy bien, pues siguiendo este hilo, hablabas antes de La Raña o esos terrenos de Monte Bajo de Hijosa de Boedo, y allí precisamente fuiste testigo, por un lado, de todas esas labores del campo tan fatigosas, especialmente antes de la entrada en escena de la cosechadora. Sí, es así. Nosotros en el verano veíamos las labores de recogida del cereal. Estas eran unas labores realmente penosas. En fin, he de decir que mi abuelo materno pues tenía una heredad importante para lo que es habitual en la zona, y en el verano se contrataba a gente para ayudar a esta recogida de la mies, en concreto a lo que se llamaban los agosteros. Pues en casa a lo mejor había 2 o 3 agosteros. Las faenas de recogida pues conllevaban primero la siega, después toda la mies segada se dejaba en las parcelas amontonadas en lo que se llamaban morenas. Acto seguido había que ir con un tractor a recoger esa mies en un remolque, y después se llevaba a la era y gente trillaba con trillo esa mies, u otra gente, cuando nosotros éramos pequeños o yo era pequeño, pues como es el caso de mi familia, pues se disponía de una trilladora y se hacía en trilladora. Pero todas estas labores llevaban pues el mes de julio, agosto y parte de septiembre. Se levantaba la gente muy temprano en la mañana para hacer a lo mejor 2 faenas de ir al campo a recoger la mies. Luego se almorzaba a media mañana, y luego ya se estaba hasta primera hora de la tarde trillando con la trilladora la mies recogida, y después por la tarde, a caer la tarde, se volvía al campo a traer un nuevo remolque de mies, ¿no? Más o menos así era la jornada durante todo el verano. Pero siendo yo pequeño, pues con unos 8 o 9 años, a mediados de los años 60, ya empezaron a aparecer las cosechadoras. Venían maquileros que tenían cosechadoras procedentes, en principio pues eran andaluces, murcianos, de Cataluña y aragoneses, y se recogían en un pueblo próximo que se llama Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos. Allí se agrupaban esta gente y los agricultores de la zona iban a contratar sus servicios. Entonces yo me quedé pues fascinado cuando vi aparecer esas máquinas, y que en escasos 10 días hacían toda la labor que duraba 2 meses, que yo veía hacer 2 meses, y me pareció la máquina más fantástica que un hombre había diseñado. De hecho, para mí es la máquina mía favorita, ¿no? Tanto es así que cuando en años sucesivos se alquilaban cosechadoras en casa, cuando llegaba la cosechadora yo no me bajaba de la máquina, estaba todo el día y durante todos los días que estaba en casa subido a la máquina. ¿Cómo eran estas primeras cosechadoras que tú conociste? Estas primeras máquinas eran muy pequeñas, tenían un corte de no más allá de 2 metros, y la mies que se recogía, el grano trillado, se guardaba en sacos. Esa labor quedaba encomendada a mi abuelo, que era una persona ya de edad madura, y yo estaba acompañando a mi abuelo, y a mí me encantaba que él me dejara colocar los sacos en el sistema de limpia donde se colocaban los sacos, incluso atarlos con cuerda y dejarlos caer a la tierra perfectamente alineados para ir luego con un tractor a recogerlos. ¿Qué recuerdas de aquellas ferias de maquinaria donde se exhibían tractores, cosechadoras y demás? Bueno, por esa época también empezaron a prodigarse las demostraciones de maquinaria agrícola que organizaba creo que el Ministerio de Agricultura, y en concreto pues yo asistía a algunas que había con máquinas para recoger leguminosas, porque también en la zona se siembran leguminosas. En principio eran hierros, ahora se hace bezas. Es una planta rastrera, difícil de coger con cosechadora. Pero lo que realmente me aficionó a la maquinaria agrícola
no solamente fue la cosechadora, sino el hecho de que siempre en casa había tractor. El primer tractor que hubo en casa era un Porsche, y no creo que todo el mundo pueda presumir que ha tenido en su casa un Porsche y encima que fuera un tractor. Luego fue un tractor Zetor, y a un hermano más pequeño de mi madre, mi tío Aurelio, que es el que siguió con la tradición agrícola, y luego sus hijos siguen siendo labradores, pues también le gustaba mucho la maquinaria, y yo le acompañaba a ver estas ferias o a visitar a otros agricultores de la zona que tenían algún tipo de apero que él estaba interesado en comprar, o cuando cambiaba de tractor se interesaba por el modelo que le gustaba, por ver cómo le estaba resultando a algún amigo que tenía en otros pueblos. Y yo me he recorrido grandes zonas de la provincia de Palencia acompañando a mi tío, viendo maquinaria agrícola y luego merendando en algunas de las muchas tascas y bares que él conocía por los pueblos. Muy bien, pues la verdad que toda la vida en relación con los cultivos, los tractores, desde bien pequeño. Y bueno, hoy en día, como nos comentabas, no en el pueblo, pero sí en la zona, tus primos se dedican a la agricultura de secano y trasladas de alguna forma tus conocimientos, ¿no? Intercambiando ideas con ellos, e incluso en algún momento les puedes asesorar en el ámbito del cultivo y la maquinaria, ¿no? Exacto. Yo tengo dos primos que viven en un pueblo de al lado que en su día era una importante cabecera de comarca. Hoy en día también está deprimido el pueblo, como prácticamente todas las zonas rurales, y se dedican al campo, a la agricultura extensiva. Confían en algunas ideas que les transmito y demás. Por ejemplo, puedo recordar que a mediados de los años 80, después de haber terminado yo mi tesis doctoral que hice en el Encín, en los trabajos experimentales, pues allí en el Encín se estaba mejorando el triticale, que es un híbrido de trigo y centeno, que se caracteriza por tener una espiga muy grande, de gran tamaño. Entonces yo conseguí que me dieran unos kilos en el Encín de triticale que se sembraron en el pueblo en una hectárea, y pegamos realmente una buena cantada porque la gente se quedó sorprendida al ver los frutos y las espigas tan grandes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que habéis sembrado allí? ¿Qué variedad es esta y demás, ¿no? Pues desde entonces se siembra en la zona, y mis primos triticale, ¿no? También pues les he inducido a que practiquen la siembra directa o laboreo mínimo. La siembra directa llevarán quizá aquí 20 años practicándola regularmente. Luego pues he tenido la oportunidad de hacer 2 proyectos de sendas naves de maquinaria agrícola que tienen mis primos, y siempre me están pidiendo consejo cuando se va a comprar un nuevo tractor y demás, ¿no? Claro, hoy en día mis primos tienen una explotación pues tremenda de grande, hasta el punto que tienen 5 tractores y 3 cosechadoras, ¿no? Es decir que son unos labradores muy fuertes en la zona. Estupendo. Bueno, hablando un poco más lejos ya de Hijosa de Boedo, hay un interés paisajístico evidente en Palencia y sus comarcas. Sitúanos un poco. La provincia de Palencia pues es una provincia pequeña, es la segunda provincia en extensión más pequeña de todo Castilla y León, detrás de Segovia. Es un poquito más pequeña que... la segunda más pequeña, siendo la más pequeña Segovia, después va Palencia, y luego un poquito más grande que Palencia en extensión es Ávila. Y tiene, entre comillas diré que un inconveniente, y es que está situada entre 2 provincias grandes y 2 pesos pesados dentro de Castilla y León, que son la provincia de León y la provincia de Burgos. Entonces, lo mismo que ocurre con su catedral, que se le llama la Bella Desconocida, creo que paisajísticamente hablando, Palencia es también una comarca un tanto desconocida. Tiene una gran variedad de paisaje. Si nos movemos de sur a norte, que es una provincia alargada y estrecha, pues tenemos al sureste la comarca de El Cerrato, que es caracterizada porque tiene cerros tesos calcáreos con valles ondulados amplios entre estos cerros. Después, al suroeste y en la zona central está la Tierra de Campos, es este mar interior de arcilla, tierras llanas con muy poco arbolado, comarca que se extiende también por las provincias de Valladolid y Zamora. Después vendría la comarca de los páramos detríticos, que es donde está ubicado el Valle del Buedo y donde está Hijosa de Buedo, que es
una comarca de formación geológica posterior a la de la Tierra de Campos, porque sobre las arcillas de la Tierra de Campos se han acumulado detritus procedentes de la última periodo de interglacial de las montañas cantábricas, ¿no? Esta es una comarca de terreno muy ondulado que se ha ido erosionando por la acción de los ríos, y donde la erosión ha sido más intensa ha aflorado la arcilla de la Tierra de Campos, y donde la acción no ha sido tan intensa pues hay páramos con canto rodado. Y después ya tenemos al norte la montaña palentina, que son estribaciones calcáreas de la cordillera cantábrica. En esta zona de montaña, las montañas en Palencia se les llaman peñas, y aparentemente no son tan altas como son, porque uno se acerca a las mismas desde una cota media, que es la que hay en páramos detríticos, de unos 850 a 900 metros sobre el nivel del mar. Los dos picos más altos de la montaña palentina, que son el Curavacas y el Espigüete, pues superan 2.500 metros, ¿no? Muy bien. Volviendo otra vez a Hijosa de Boedo y entrando un poco más ya en el románico palentino, háblanos de San Martín de Tours, vuestra iglesia en Hijosa, y de lo que te parezca relevante del románico en la zona. Pues es una iglesia románica, está declarada como bien de interés cultural. Es de una sola nave, está muy modificada porque conserva del románico primitivo pues el ábside de la iglesia, que tiene dos columnas no exentas sino adosadas y un ventanal, ¿no? El resto de la iglesia es más moderna, pero a partir de esta zona, digamos el paralelo que pasa por Hijosa de Boedo y hacia el norte de la provincia de Palencia, pues la riqueza en iglesias y monumentos románicos es espectacular. De hecho, la provincia de Palencia es la región de España, o la zona de España, con mayor densidad de iglesias románicas que hay, ¿no? Y existen diversas rutas e itinerarios para poder ver toda esta riqueza paisajística. Así pues, en la zona tenemos el convento cisterciense de San Andrés de Arroyo, que está en las proximidades de Pradanos de Ojeda. Tenemos también en Olmos de Ojeda la iglesia de San Pedro de Moarbes, la ermita de Santa Cecilia en Aguilar de Campoo, Santa Eufemia de Cozuelos, creo que ya le he repetido. Bueno, otras muchísimas iglesias, y es muy interesante pues hacer rutas, itinerarios para pasar el día disfrutando del paisaje y también de la belleza de estos edificios románicos. Claro que sí, la verdad que hay muchas cosas que hablar sobre toda esta zona, y uno de los aspectos que más me gustó cuando nos vimos la otra vez para preparar un poco el programa de hoy es, bueno, el Canal de Castilla, que la verdad que es muy interesante, ¿no? Como empezó a surgir. Es una obra de ingeniería hidráulica muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta que se construyó entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Sin lugar a dudas, la obra de ingeniería hidráulica más importante que se cometió en el siglo XVIII en España fue el Canal de Castilla. El interés de hacer esta vía fluvial, que era una quimera total, porque de lo que se trataba es de aproximar toda la meseta interior al mar Cantábrico, en concreto a Santander. Santander es el puerto de Castilla por excelencia, al objeto de facilitar la salida de los productos de la comarca castellana, ¿no? Pues cereal y también en ese momento vino. La red de carreteras o de caminos pues era bastante deficitaria. Acceder desde Aguilar de Campoo, por ejemplo, hasta Reynosa, y de Reynosa a Torrelavega era realmente complicado, y entonces se pensó, siguiendo el modelo de canales que había en otros países o regiones europeas, hacer una red de canales fluviales que facilitaran este tránsito de mercancías. Entonces, con el primer ministro de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, se contrató los servicios de un ingeniero francés, Carlos Lemaur, para que redactara un proyecto de posibles canales, vías fluviales, para facilitar este tránsito de mercancías. Y él redacta un proyecto muy ambicioso que iba a llevar por vía fluvial las mercancías desde Segovia, desde la granja de Segovia,
hasta Valladolid, de Valladolid a Palencia, Palencia a Alar del Rey y desde allí hasta Reynosa. Y también otras vías fluviales que iban a ir desde León a confluir con Palencia y luego continuar también hasta Santander. Bueno, en el año 1753, en un término municipal de la provincia de Palencia, en plena tierra de campos, que se llama Calahorra de Rivas, se inicia la construcción del canal. Durante 9 años consecutivos el canal avanza a un buen ritmo, se llegan a construir 25 kilómetros. Bien, es verdad que es la zona más fácil, terreno llano, arcilloso, de excavar, y se paralizan las obras. Luego, pasados unos años, se reanudan y se reinician estas obras a partir de Alar del Rey, en el río Pisuerga, ¿no? El canal de Castilla tiene una forma de Y invertida y tiene 3 ramales. El ramal del norte, que es el que comienza en Alar del Rey, continúa hasta un término municipal que se llama de Palencia, Grijota. En Grijota se derivan otros 2 ramales. El ramal de Campos, que es lo que inicialmente se empezó a construir y termina en Medina de Rioseco, y el ramal del sur, que acaba en Valladolid. Todos los ramales son interesantes de ver, pero yo el que conozco más y veo regularmente es el ramal del norte, que es el que salva un mayor desnivel orográfico y tiene la mayor concentración de esclusas, ¿no? Muy bien. O sea, para resumir, digamos que Josa de Boedo, que es tu pueblo, queda en el ramal norte de esta I invertida. Sí, además conoces bien el canal de Castilla, porque Hinojosa de Boedo pues queda bastante cerca, ¿no?, de este ramal norte del canal de Castilla. Bueno, si te parece, podemos hablar también de los usos del canal hoy en día, ya que, bueno, aquella empresa tan importante con la que se pretendió establecer el canal, pues quedó en aquello, pero hoy en día sí que es verdad que tiene varios usos importantes, ¿no? El canal realmente se concibió como un canal de transporte. Y su misión pues no duró muchos años, porque justo cuando 10 años después de terminarse las obras que se concluyeron y a iniciarse el transporte fluvial, pues se terminó el ferrocarril de Palencia a Santander. Entonces resultaba mucho más económico transportar las mercancías por tren que no por vía acuosa. No obstante, el tránsito de mercancías por el canal estuvo en vigor hasta el año 1959. Yo no he visto nunca ninguna barcaza por el canal y demás, ¿no? Pero en el año 1959 se suprime el paso de barcazas por el canal y se desfigura de alguna manera pues lo que era el canal, ¿no? Todas las compuertas de las esclusas se quitan, se sustituyen por unos muretes que retienen el agua, y muchas de las fábricas que habían surgido al calor de los saltos de agua que había en estas esclusas, fundamentalmente fábricas de harina, algunos batanes para la lana y para el cuero, e incluso cerca de Hinojosa de Boedo, en otro pueblo que es Olmos de Boedo, pues estuvo radicada en la segunda mitad del siglo XIX la fábrica de papel para la fábrica de moneda y billetes. Todos los billetes de España se hacían en una fábrica de papel que había allí en Olmos de Boedo. Cuando se desnaturaliza el canal, el uso del mismo pasa a ser de regadío de las zonas aledañas al canal y para suministro de agua de algunas de las poblaciones por las que transita el canal, no por todas, ¿no? Pero eso ha sido así, y ese es el uso que se sigue haciendo al mismo. Desde hace unos 20 años pues se está tratando de revitalizar el canal desde el punto de vista turístico, y en algunas esclusas se han vuelto a poner las compuertas, siguen funcionando como tales esclusas. Hay algunos barcos que hacen un trayecto por el canal, incluso uno puede ver cómo funciona la esclusa, que es un ascensor hidráulico, ¿no?, para salvar los desniveles. Y esta es la nueva vida que tiene el canal. Se ve muchísima gente con bicicletas transitando por los caminos de sirga. A ambos lados del canal había una serie de caminos de zahorra, de macadam, por donde iban unas mulas que tiraban a través de una cuerda larga sirga de las barcazas.
y entonces ahora pues hay gran cantidad de gente con bicicletas o simplemente paseando que van por allí. Qué bien, la verdad que muy bien, porque hemos aprendido mucho con este episodio, ¿no? En concreto en el canal de Castilla podemos resumir con el abastecimiento, el regadío, actualmente hablando, ¿no? Las esclusas y bueno, la propuesta turística que hay para descubrir este ecosistema sorprendente, ¿no? Bueno, nos has comentado que no has tenido la oportunidad de realizar alguna de estas rutas, pero bueno, podemos recomendarlo a las personas que nos están oyendo. Concretamente Javier Arribas, un compañero nuestro que ya se ha jubilado, pues lo ha hecho en alguna ocasión y nos ha hablado muy bien sobre estas excursiones en barca por el canal, ¿no? Vamos a tener que terminar ya, pero bueno, quería dejarte un pequeño espacio aquí. Si quieres saludar a alguien en particular o hacer cualquier comentario, pues aquí tienes la oportunidad, ¿no? Bueno, las gracias te las tengo que dar yo a ti por la oportunidad que me has dado para dar a conocer pues este rinconcito de la España abandonada, y que para mí ha sido vital en mi desarrollo como persona, en mi afición por el campo, en mi afición por la maquinaria agrícola y en toda mi trayectoria profesional, ¿no? Quiero también hacer extensiva este agradecimiento pues al gabinete de comunicación de nuestra escuela, que inició el mismo pues el profesor Miguel Ángel Muñoz, y que ahora lleva la profesora Paloma Esteve. Nada más. Si alguien quiere información sobre la provincia de Palencia, el Románico, el canal de Castilla, pues que no dude en venir a verme, y que yo gustoso le propondré rutas, cosas que ver, cosas interesantes. He tenido la enorme suerte de heredar la casa familiar en Hinojosa de Buedo, que la mantengo abierta, y en el verano pasamos allí tanto mi mujer, mi hija como yo pues algunos días, y voy regularmente allí también. Genial. Pues nada, muchas gracias por tu invitación y bueno, un saludo al profesor del Departamento de Ingeniería Agroforestal de Unidad de Mecanización de nuestra escuela, y bien, a nuestros oyentes decirles que les brindamos la oportunidad de poder hablar de su pueblo, de su zona. Cualquier persona que esté interesada y forme parte de nuestra escuela pues puede contactar con nosotros, ¿no? En Radio Savia o en los pueblos de la Etsia. Víctor, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.